Bien, seguimos. ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde quedamos aquí? Si ven ven la presentación, ¿sí la ven? Sí, sí se ve. Bien. Dice, en el caso de los resultados, el texto de este apartado acompañará la figura y las tablas. Cuando el artículo sea publicado, las revistas suelen pedir que se remita el texto del artículo, ya sea un fichero, y las figuras y tablas en ficheros separados, para ellos armar el artículo, estructurarlo, perdón. En el texto debe permitir comprender los resultados más destacables sin necesidad de consultar la tabla. Con lo que les decía anteriormente, yo no puedo decir en el análisis lo mismo que está en la tabla. O sea, no puedo decir tanto porcentaje de varones, tanto porcentaje de hembras. Porque quiere decir que el texto debe ser mucho más explicativo. Debe permitir comprender los resultados más destacables sin necesidad de consultar la tabla o la figura correspondiente. Muchos lectores van directamente al análisis de la tabla y ni siquiera ven la tabla, ni siquiera ven la figura. Por lo tanto, el texto no debe repetir datos numéricos que pueden verse en la tabla o la figura, sino la interpretación. No se pueden usar subtítulos para separar párrafos. Se debe evitar redundancia y referirse en el texto a resultados estadísticamente no significativos. Yo tengo que tomar en cuenta los resultados significativos más importantes. Y tampoco puedo tomar datos sin contextualizarlos, sin interpretarlos. Y siempre debo escribir en pasado. Se encontró o se ha encontrado. O hemos visto también. Eso va a depender mucho de la redacción. Claro, siempre en tercera persona del singular, pero en pasado. Cuando se presentan los resultados, porque ya eso ya pasó, ya es pretérito. En cuanto a la discusión, lo que le decía en la discusión es la sección más complicada de escribir, pero la más importante, porque yo aquí voy a tomar referencia de otros investigadores que escribieron acerca de un tema muy parecido al mío, o quizás el mismo mío, pero yo voy a confrontarlo. Puede ser que yo rechace la posición de ellos, puede ser que la acepte, pero tengo que justificar y evidenciar que otros autores han investigado sobre la misma temática. Por lo tanto, en ella se interpretan los resultados respecto a la hipótesis inicial y el estado de conocimiento del tema, o con respecto a los objetivos que quiero lograr. En esta sección debe inscribirse en tiempo verbal presente. Aquí sí se hace en presente la discusión. Estos datos indican o estos datos muestran, porque los hallazgos del trabajo se consideran que ya son evidencias científicas, quiere decir que son actuales esos datos. Por lo tanto, la discusión se organiza en varios párrafos. De ellos, el primer párrafo se presenta la forma resumida del estado de conocimiento. El primer párrafo se presenta su análisis personal, el análisis del investigador. ¿Okay? En el segundo se presenta la contrastación, lo que otros autores han escrito sobre el tema que yo estoy investigando. Por ejemplo, yo estoy investigando sobre la elaboración del pan. En el primer párrafo yo analizo las tablas o las figuras, cada una, y luego en el segundo párrafo de cada una de las tablas voy a tomar en cuenta autores que hayan referido a esa investigación o a esa pregunta, también puede ser, o a esa tabla. Y el último párrafo ya es mi conclusión, producto de mi análisis y del análisis de otro autor que haya tocado esa referencia. Como lo dice allí, de ellos, el primer párrafo presenta la forma resumida del estado de conocimiento que yo tengo sobre el tema. Y el último, que es el cierre, ya sería sugerencia y formulación. 2 o 3 sentencias de otros autores que hayan escrito sobre el tema. Y el tercer párrafo sería la inferencia, también llamada conclusión, que es el mensaje principal: evitar la especulación, evitar la necesidad de más trabajo. Es lo que realmente los números indican, no exagerar la información. Eso con respecto a la discusión. Allí es importante también comentar y explicar los resultados principales. No es necesario mantener el orden de los resultados, referirse al texto, a las tablas o figuras según su numeración, especular con la imaginación, pero con lógica, se fundamenta el conocimiento previo en base a la cita, que las citas van a demostrar la evidencia de su investigación. Puedo tomar análisis estadístico de otros trabajos, puedo confrontarlos también, focalizarse sobre resultados propios y nunca discutir un trabajo previo sin hacer mención al trabajo propio. O sea, yo no puedo criticar otro trabajo, sino solamente establecer conclusiones y qué relación tiene o qué correlación tiene ese trabajo con mi investigación.
Si es apropiado, incluir las recomendaciones y evitar conclusiones especulativas sobre la investigación. ¿Y cómo se describe la introducción? La introducción, ¿qué significa? ¿Por qué se hizo el trabajo? Por lo tanto, esa introducción, que es la primera parte de obtener un artículo científico, debe motivar al lector durante todo el recorrido de su lectura. La introducción debe ser de 2 a 3 párrafos cortos y debe escribirse en presente, en tiempo presente. ¿Cuáles son algunos aspectos de la introducción? En el primer párrafo se colocan los antecedentes, que se sabe sobre el tema, quiénes han escrito sobre ese tema. En el segundo párrafo, la fecha, perdón, en el segundo párrafo colocamos los aspectos de interés que indujeron a llevar a cabo ese estudio, es decir, la justificación por la cual se llevó a cabo ese estudio, en caso de que no haya datos. Y el tercero, se plantea la hipótesis y los objetivos de la investigación. Principalmente se plantea el objetivo general de la investigación. Estos son los 3 aspectos de la introducción. ¿Cómo se hace el resumen? Como ya les dije, el resumen, por supuesto. Muchos investigadores con leer el resumen saben si el artículo es bueno o no. No es necesario leer todo el artículo. Yo al leer el resumen, yo veo si ese artículo me sirve como antecedente o si ese artículo me sirve como relación para confrontarlo en la discusión con mi investigación. Por lo tanto, debe tenerse en mente que el resumen se distribuye gratuitamente en la base de datos. Así que para elaborar, se debe entender por sí solo sin necesidad de leer el artículo, lo que le decía. No es necesario que yo lea todo el artículo, con leer el resumen ya puede despertar interés en mí como lector. El artículo no debe tener más de 300 palabras en un solo bloque, sin espacio. Debe incluir el objetivo y el enfoque del trabajo y las conclusiones más relevantes. No debe incluir citas bibliográficas y la sección debe escribirse en pasado. El resumen se escribe en pasado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí o no? De mi parte, profe. De mi parte no. Ok. Con respecto al título, el título, como le dice, es el escaparate del trabajo y determina si el lector se detendrá en él. Así que conviene ser muy cuidadoso al redactar el título y su enunciación. Como le decía, debe tener menos de 12 palabras y que más o menos que tenga 100 caracteres. Bueno, ahorita se acepta 17 palabras. Anteriormente se aceptaba 12. Hoy en día se acepta 17 palabras en el título. No debe contener abreviaturas, salvo los nombres científicos, por ejemplo, nombre de genes o nombre de flores o nombre de animales que sean científicos y se coloca en letra cursiva, si existe. En forma de pregunta es más fácil de entender y te tiene más impacto y informa sobre los resultados del artículo. Es muy importante que sea un título descriptivo o enunciativo o informativo porque es impactante al lector para motivarlo a hacer la lectura del artículo y no solo el resumen. Los autores se escriben como una referencia bibliográfica, son parte del contenido. En cuanto a borradores, es importante también el orden de la auditoría. Algunos establecen orden alfabético, otros o se establece orden de los autores en importancia. Principalmente hoy en día se hace con sangría francesa y con orden alfabético de la A hasta la Z. Así, de esta forma, de manera que el último investigador asume la totalidad de la responsabilidad. Un artículo científico también puede tener más de 6 o 8 autores. Cuando son muchos autores se le coloca la palabra et al, como lo vamos a ver más adelante. La cita, bueno, ya ustedes saben citar, se debe citar los autores de los documentos o artículos en lo que se haga base a algún método, comentario, idea, conclusión de las referidas en el artículo. Cada nuevo trabajo que se envía a la publicación debe estar basado en el conocimiento previo del tema. Los autores que han contribuido en forma significativa al desarrollar la investigación deben ser citados de manera que sean reconocidas sus aportaciones sobre el trabajo en cuestión. Que es hacer una cita. Y ustedes saben cómo citar. Si se incluye el artículo en alguna frase literal previamente publicada, este debe ir entre comillas y seguida de la cita de autoría correspondiente cuando son citas menores a 40 palabras. Y si son citas mayores a 40 palabras, no lleva comillas.
o si son citas parafraseadas, tampoco lleva comillas. Por eso es importante hacer uso de ideas, conceptos, comentarios que han sido publicados por otros autores, pero que no son recogidos literalmente, que se incluyen en una interpretación o publicación, basta con indicar el texto de la auditoría. Los estilos de cita, como le decía también, puede incluirse un número del texto, el cual aparecerá en el apartado de bibliografía, con la referencia completa. Los números de la cita pueden indicarse según el orden o mención, en el orden alfabético, y si se cita una autoría, debe indicarse el apellido del autor, junto con el año de publicación. Si son dos autores, es frecuente que aparezcan los apellidos de ambos. Si hay más de dos autores, suele indicarse el apellido del primer autor acompañado de la palabra et al, que significa que existen otros autores, pero no es necesario colocarlos todos. Entonces se le coloca Camilo et al o Pérez et al, Mena et al. Significa que ese artículo científico lo han elaborado más autores o más investigadores. Y aquí hay algunos ejemplos de cita, por ejemplo, sistema de año y nombre. Aquí está el apellido, el año, la sigla del nombre y el título. Sistema alfanumérico, que este es el que más se utiliza hoy en día. El apellido, las iniciales del nombre, el año y el título. Y el sistema de orden de mención, este casi no se utiliza, porque más que todo se utiliza para el habla inglés. El que más utilizamos es el sistema numérico alfabético. DIRA 1996, el título de la investigación, HUJ, el año, el título, las páginas, y aquí también está si son tres autores, Scropul, Claren y Magnarino, el año y el autor, y las páginas. Entonces, esos son algunos ejemplos de citas. Y la referencia, todas las citas referenciadas que aparecen deben aparecer en el texto. Es decir, que a través de Word yo puedo verificar que todas las referencias fueron citadas en forma categórica. Y se le llama referencia o bibliografía. Y finalmente, las normas de la cita bibliográfica dependen de si se trata de una referencia publicada en revista, en un libro, en un blog o en una página web. No utilizamos APA 6 ni APA 7, sino las normas de la de investigación del INCA. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Se sigue utilizando las reglas APA de la edición? No, ya las reglas APA no se utilizan. Ya les voy a presentar cuáles son las normas que utilizamos nosotros. Ya no se usan normas APA, pero son muy similares. Se parecen mucho a las normas APA 6 y 7. Ya le voy a hacer la presentación, aunque en la sección general de la plataforma aparece. Ya, gracias. Ok, ya va. Esto no es necesario. Bien, ya le voy a presentar cuáles son las normas que nosotros utilizamos aquí, que están en la plataforma. Un segundito. A ver. Ya va. Clases. Ya va. A ver. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí o no? Sí. Bien, este es el formato de proyectos e informes finales de los trabajos de investigación e integración curricular en el INCA. Estas son lo que llamaremos nuestras normas de investigación. ¿Cuáles son las siguientes? El papel tipo O, A4 de 21 por 29 centímetros. La impresión será en negro y en forma nítida y homogénea. Podrá utilizarse para la impresión ambas caras de papel. El tipo de letra es NewTime 12. Para los títulos de primer nivel se escribirán en mayúsculas, negrilla y centrados.
Para subtítulos de segundo nivel en adelante, la primera letra es mayúscula, el resto es minúscula, tipo oración, en negrilla y alineado a la izquierda de la página. El texto contenido en tabla y figura será tamaño 10, pero sigue siendo New Time New Roman 10. El texto de la figura y las tablas. Los niveles de título. El título 1, encabezado centrado en negrita con mayúscula y minúscula. Tipo oración. El texto inicia en un nuevo párrafo. Para el nivel 2, encabezado alineado a la izquierda en negrita con mayúscula y minúscula. El nivel 3, encabezado de párrafo con sangría, negrita, mayúscula y minúscula y punto final. Aquí en el nivel 2 y el nivel 3, el texto inicia en un nuevo párrafo, igual que el nivel 1. El nivel 4, encabezado de párrafo con sangría 1.27 centímetros, negrita, cursiva, mayúscula y minúscula y punto final. Y el nivel 5, encabezado de párrafo con sangría 1.27 centímetros, cursivas, mayúsculas, minúscula y punto final. Quiere decir que el nivel 4 y nivel 5, el texto inicia en la misma línea. Estos son los niveles de los títulos. Con respecto al interlineado, para todo el texto se utilizará 1,5 centímetros, excepto el resumen y el astra, que lleva un solo espacio. Los nombres de tablas, figuras, bibliografía y títulos y subtítulos que contengan más de una línea, en lo cual se utiliza un interlineado de 1 centímetro. ¿Dónde utilizamos interlineado de 1 centímetro? En las tablas, figuras, bibliografía, títulos y subtítulos que tengan más de una línea. El espaciado. A un espacio entre las líneas de los datos institucionales de la cubierta y portada, así como el título y subtítulo de la portada, la descripción documental, y a un espacio para referencias y citas textuales mayor a 40 palabras. Entre párrafos debe ser 1,5 espacios. Espacio y medio entre líneas de cada párrafo, entre párrafos de todo el texto de trabajo, y en el texto de la dedicatoria, agradecimiento, reconocimiento y citas textuales menor a 40 palabras. En conclusión, si el párrafo son mayor a 40 palabras, utilizamos un espacio. Si son menor a 40 palabras, utilizamos 1,5 espacios. A 2 espacios entre el título y el inicio del contenido de párrafo, entre fuente y fuente en el índice de referencias. Título y subtítulo y el índice de contenido. El resumen y el atlas entre el texto y las palabras clave y en esta con la dirección electrónica. A 3 espacios en la carátula y la portada, entre la identificación del tipo de trabajo y el nombre completo y los apellidos de autor, autores, nombre del autor o asesor. Y a 9 espacios entre la referencia institucional de la carátula y el título del trabajo. Esto son el espaciado que se utiliza en los trabajos de informe de investigación. Las márgenes. La escritura del texto será en bloque, o sea, justificado o alineado a la derecha y a la izquierda. No como el APA 7 que no está justificado. Aquí sí se justifica. El margen izquierdo debe medir 3.54 centímetros y el margen derecho superior e inferior 2.54 centímetros. La sangría, marcando 5 espacios en la barra espaciadora o 0,5 centímetros al comienzo de cada párrafo. La paginación, números romanos, la segunda página, la carátula, la portada no se enumera y no incluye el número de la portada, como le decía anteriormente. La numeración de la introducción será en números arábigos, 1, 2, 3, 4, 5 de la introducción. El número se colocará en la parte superior derecha dentro del margen utilizado, 2.54 centímetros. La alineación del texto debe ser justificada. Las tablas y las figuras, fíjense, no se presenta tablas y figuras en un mismo resultado a la vez. O presento tablas o presento figuras, la que me dé más información. Debe numerarse con números arábigos, en el orden como se va enumerando en el texto. Tabla 1 o figura 1. No colocarle tabla número 1, figura número 1, no, directamente como está allí. La numeración debe aparecer acompañada de un título claro y preciso con encabezado de cada tabla y figura. Debe colocarse en la misma página del texto donde son mencionados por primera vez. Ya vamos a ver el ejemplo. Si el material es tomado de una fuente protegida, en la nota debe dar crédito al autor original y al dueño de los derechos de reproducción.
Los títulos de tabla y figura deben ser puestos sobre las mismas, no debajo. El título de la tabla y figura debe ser colocado por encima. Y la fuente debe colocarse debajo de la tabla, ya sea la fuente o el análisis, como lo vemos a continuación. Eso con respecto a las figuras. Aquí está la figura. Fíjense, tabla 1, el título en cursiva, seguido. Luego la tabla lleva 3 líneas. Esta línea, esta y esta, solamente, no lleva tantas líneas. Solamente el cabezado y aquí. Y aquí la fuente y aquí la nota. Aquí la nota es, como decir, el análisis. Lo que anteriormente se conocía como análisis, aquí se le coloca ahora nota. Entonces en esta nota vamos a interpretar todos estos resultados. No decir lo mismo, sino interpretarlos. Ese con respecto a las tablas. A las tablas, exacto. Y con respecto a la figura, existen diversos tipos de figuras. Gráfica de barra, diagrama, organigrama, diagrama de flujo. Esquemas, dibujos o mapas. El número de la figura se coloca arriba. El nombre. Pregunta. ¿Sí o no? Fíjense, nombre de la figura, después de enumerarla en la misma línea, se coloca el nombre o título de la figura. Debe ser corto, simple, descriptivo y escrito en cursiva. Límites. Los límites del nombre son los márgenes de la figura. El tamaño de la figura no debe superar los márgenes del documento. La referencia, si la figura fue tomada de otro lugar o autor, se debe agregar. Aquí tenemos un modelo de figura. Fíjense, figura 1, estructura de un humedal de flujo superficial. La fuente, si es de internet, disponible en. ¿Okay? Y aquí puede ser el análisis, o sea, la nota, va debajo. Entonces, de esa forma, analizamos, interpretamos la figura. Entonces, así se hacen las figuras y así se hacen las tablas. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? Con respecto a las abreviaturas, capítulo, edición, edición revisada, editor, sin fecha, página si es plural P, página si es singular PP, volumen o volúmenes, número, parte y suplemento. Son algunas de las abreviaturas que se utilizan. La citación, como les decía, debe trabajarse con fuentes válidas menores a los últimos 5 años. Si las citas son textuales o directas, no tiene número de páginas, se puede utilizar SP o también optar por hacer un parafraseo. Si son citas textuales, se muestra de forma exacta al material sin cambios o añadidos. Se debe indicar el apellido del autor, número, año y número de página. Si la fuente citada no tiene paginación, se escribe el número del párrafo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, sí o no? No, hasta el momento, Inge. Ok. Con respecto a las citas textuales menos de 40 palabras, metodológicamente, se coloca como parte del cuerpo del texto, entre comillas, y al final del paréntesis se señalan los datos de la referencia. Por ejemplo, al analizar los resultados y según la opinión de Machado, 2010, entonces como son citas menores a 40 palabras, la encierro en comillas y coloco P74, página 74. Otro ejemplo, al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que abrimos comillas, si son citas menos de 40 palabras, cerramos comillas, Machado, 2010, página 74. Podemos hacerla de esta forma, de esta forma. En esta forma se hace un énfasis en el autor, ¿en qué? En Machado. Y de esta forma se hace un énfasis en el texto. Pero es válida cualquiera de las dos formas, cuando son menos de 40 palabras. Ahora, cuando son más de 40 palabras, ¿verdad? Debe escribirse un párrafo aparte, 5 comillas, alineado a la izquierda y con sangría 5 espacios. Por ejemplo, Maquiavelo 2011 en su obra El Príncipe afirma que los hombres cuando tienen un bien, etcétera, etcétera, y colocamos aquí la página. Es más fácil que el príncipe no oprime al pueblo. Claro, fíjense que aquí utilizamos los 5 espacios, pero aquí no. Entonces, de esa forma se hacen las citas con más de 40 palabras. Ahora, cuando queremos parafrasear, ¿qué es lo que más se utiliza? El parafraseo. Por ejemplo, se reproduce con su propia palabra del investigador, siguen las normas de citación textual, la excepción del uso de comillas, no se colocan comillas, ni se coloca el número de páginas, ni cita. En algunos casos se omite el número de la página cuando se parafrasea. Por ejemplo, según Huizinga,
el año 1952 son características propias de la nobleza, la buena costumbre, de la manera de distinguida, además la práctica de la justicia, la defensa y los territorios por la protección. O sea, este es el parafraseo que hizo el investigador de lo que planteó Huizinga. Y continúa. Así aparece la monarquía de España, Francia e Inglaterra, las cuales intentaron hacerse con la hegemonía europea, entablando guerras diversas ocasiones, según Spiegel 2012. O sea, yo puedo utilizarla. O de esta forma, si hago énfasis en el autor, o de esta forma, si hago énfasis en el texto. Cualquiera de las dos formas es válida para citas parafraseadas. Otras normas de citado, cuando son de dos autores, puedo utilizar esta. Machado y Rodríguez 2015 afirma que, o puedo utilizar esta, Machado y Rodríguez 2015 y la página. Cuando son de 3 o 5 autores, de 6 o más autores, como les decía, se utiliza el apellido del primer autor seguido de et al. Claro, la primera vez se citan los 6 autores, si son 6 autores, pero luego no cito los 6, sino que coloco el apellido del primer autor y le coloco et al. Aquí, por ejemplo, aquí, fíjense aquí hay varios autores. Cuando se cita por primera vez se nombran todos los apellidos, luego solo el primero, por ejemplo, y Machado, Rodríguez, Álvarez y Martín 2015 aseguran que, cuando lo cito la primera vez. Luego, más adelante lo vuelvo a citar, entonces coloco más bien Machado y Al 2015. Y si es un autor corporativo o institucional, por ejemplo, ITCA, la primera citación, debo completar las siglas y explicar el nombre de la sigla. Por ejemplo, Organización de Países Portadores de Petróleo, OP 2016. ¿Verdad? Y luego, en lo sucesivo, si voy a citar a este autor, solamente coloco OP 2016, porque la primera vez ya coloqué las palabras. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, OMS 2014, la primera vez. Ya luego sigo OMS 2014. Sea un otro corporativo o institución sin abreviatura, coloco directamente Instituto Cervantes 2012. Cuando hay 2 o más trabajos en el mismo paréntesis, Martí 2012, Portillo 2014, Rodrigo 2014 y Zapato 2015. Es decir, cuando hay varios autores con diferentes años. Ahora, si son una fuente secundaria, por lo general, cuando trabajo con tesis, trabajo con fuente secundaria. Por ejemplo, Carlos Portillo, citado en Rodríguez 2015. Entonces, ¿de quién es la tesis? De Rodríguez. ¿A quién cité? ¿A quién citó Rodríguez? A Carlos Portillo. ¿En qué año? En el 2015. Obras antiguas, tales como la Biblia, que son reconocidas, o el Corán. Corán 4, 2.1-3. Lucas 3, 2.2, cuando es un Nuevo Testamento. No se incluyen en la lista de referencia. Las obras antiguas no se incluyen en la lista de referencia. Comunicaciones personales, fuentes sin fecha, fuentes anónimas. Sí, fíjense que es muy parecido a la norma APA 7. Muy parecido. Y la lista de referencia, si es un libro, coloco primero el apellido del autor y el inicial del nombre, el año, el título, la ciudad, el país y la editorial. El título va en cursiva. Si es un libro con editor, el apellido, la inicial del nombre, la editorial, el año, el título en cursiva, la ciudad, el país y la editorial. Si es un libro electrónico, el apellido, ¿verdad? El inicial del autor, el año, el título en cursiva, recuperado de, o también se le coloca obtenido de. Si es un libro electrónico con DOI, el apellido, la inicial, el año y el título. El DOI es la cédula del investigador. Capítulo de un libro, publicaciones periódicas, con DOI, con formato impreso, online. Esto se consigue muchas publicaciones periódicas online. Artículos de periódico impreso, artículos de periódico online, tesis de grado online. También ustedes van a trabajar mucho con tesis de grado online. Coloco el autor, el título de la inicial del autor, el apellido del autor y la inicial del otro autor. Pues en la tesis siempre son hechas 2 autores. El año, el título de la tesis en cursiva y determino si es tesis de pregrado o maestría doctoral y recuperado de, coloco la página de donde recuperé esa investigación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No? ¿O se fueron? No, No, profe. todo claro.
video, serie de televisión, foro. Entonces, estas son las normas que vamos a utilizar para citar y referenciar y para elaborar las citas. Bien, ahora vamos a trabajar con la segunda lámina y lo dejamos hasta aquí. Mañana seguimos. Entonces, ¿cuál es la estructura de un artículo científico? Aquí está. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí o no? No, Inge, no se está viendo nada. Ah, un segundo. Ya va. Ya va. Aquí está. Ahora sí. ¿Sí la ven? Sí, ahora sí se ve. Ok. Ya sabemos cuál es la estructura de un artículo científico, ¿verdad? El título, como le decía, el menor número posible de palabras que describan adecuadamente el contenido del artículo, no puede pasar de 17 palabras. Los autores o el autor, nombre del autor o de los autores en orden alfabético. El resumen, versión abreviada del artículo científico que suele condensar cada una de las acciones principales, debe escribirse tanto en español como en inglés. También el abstract debe ser en inglés y el resumen en español. Las palabras clave, ya ustedes saben lo que son las palabras clave, que por medio de allí voy a encontrar diferentes artículos de la temática. Por lo tanto, esas palabras clave, también llamadas keyword, se escriben en orden alfabético y deben escribirse tanto en español como en inglés. Claro, el abstract en inglés y el resumen en español. La introducción, la finalidad es indicar claramente el problema investigado y dar al lector los acontecimientos del caso. Materiales y métodos, o también llamado metodología. Su finalidad consiste en describir los experimentos con detalles suficientes para que cualquier persona pueda repetirlos y obtener los mismos resultados o hallazgos equivalentes. Es decir, describir cómo se hizo la investigación. Los resultados, su finalidad es presentar la información nueva obtenida en el estudio sobre el que se informa. Esos resultados están reflejados ya sea en gráficas, en figuras o en tablas. La discusión citó los resultados del estudio que se da a conocer en el contexto de los acontecimientos existentes. Se presenta en términos de conclusiones. Es decir, que la discusión son las conclusiones o también alguna otra opinión de un autor que haya escrito sobre el tema parecido al mío. Agradecimiento, se da reconocimiento o crédito a personas o organizaciones por la ayuda en la investigación, asesoramiento de asistencia financiera prestado durante la ejecución y redacción del trabajo. Y la referencia bibliográfica o bibliografía es el listado alfabético basado en autores y años de obras citadas en el artículo, debe atender a las normas exigidas para cada revista de investigación. Estas son la estructura del artículo científico que vemos a continuación una por una. Título, con traducción al inglés, nombre completo del autor, autora o autores. En el resumen, ¿qué contiene el resumen? Claro, el resumen en inglés se le llama abstract. La introducción, ¿por qué se ha llevado a cabo el artículo? Se plantea el problema, se explica brevemente los antecedentes sobre el problema o tema abordado y el objetivo principal. Y también en el resumen se contempla la metodología, cómo se han obtenido los datos que apoyan al artículo. Es importante explicar si se trata de un abordaje cualitativo, cuantitativo o mixto. Al menos debe incluir el enfoque y tipo de investigación, si el enfoque es cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto. Y el tipo de investigación, si es una investigación exploratoria, descriptiva, documental, es importante también mencionarlo. Así como el periodo de análisis. ¿De qué fecha a qué fecha se hizo el análisis? La población y la muestra, las variables, las técnicas de recolección de datos, ya sea entrevista, cuestionario, encuesta. Todo eso debe describirse en el resumen en forma muy breve. En cuanto a los resultados, ¿qué se ha encontrado? Aquí debe incluir los principales resultados, tanto positivos como negativos. Y debe haber coherencia entre los resultados y el objetivo principal, el objetivo general. Debe haber coherencia. Si esos resultados son cuantitativos, presentarlos en porcentaje, ya sea en una tabla, y su significación estadística también puede ser presentado en figuras y gráficos. Con respecto a las conclusiones, ¿qué significan los resultados? ¿A qué conclusión llegó el investigador? ¿Qué implicaciones y aplicaciones pueden tener esos resultados para la comunidad científica? De tal forma que en las conclusiones se colocan los puntos débiles y fuertes de la investigación, así como las posibles soluciones de resultados anteriormente expuestos. El resumen es una síntesis explicativa del contenido del artículo
por lo que no se deben copiar párrafos o partes del documento para elaborar. Palabras clave, como les dije, traducido al inglés. La introducción debe contener los antecedentes, objetivos y una breve justificación. En la introducción se incluye el planteamiento del problema, de la investigación, su importancia, los antecedentes, el objetivo general, la hipótesis si existe, la pregunta de investigación. Y también debe incluirse la ubicación geográfica, el periodo de tiempo que se realizó el estudio. Además, se obtuvo financiamiento de alguna institución, empresa o organización para llevar a cabo la investigación. Todo esto va en la introducción. El referente teórico, la fundamentación teórica, o marco conceptual, las definiciones, esto también le llamamos antecedentes. Se detallan los fundamentos teóricos en los cuales se basa la investigación, los conceptos y la descripción de estudios previos que sirvieron de base para mi investigación. ¿Quién más escribió antes que yo acerca de la calidad del pan, por decir algo? Siempre se toman 3 investigaciones previas. Casi siempre se toman 3. La metodología se describe cómo se realizó el estudio. Se detalla el enfoque. Si el enfoque de investigación es cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto, que vieron ustedes de metodología. El diseño, si el diseño es exploratorio, una investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. La unidad de análisis es sobre quién se hace la investigación, ya sea la población y la muestra. En esta unidad de análisis tiene que ver con el tipo de población, la muestra, se describe el procedimiento, se indican los criterios de inclusión y exclusión. Más adelante vamos a ver cuáles son esos criterios. Las personas que fueron involucradas en el estudio, y también se debe indicar el periodo de análisis, desde que comenzó la investigación hasta que terminó. ¿Qué técnica de recolección utilicé? Ya sea la encuesta, el cuestionario o la misma observación. También debo indicarla aquí. Si utilicé Microsoft Excel, si utilicé una escala de medición a través de dimensiones. Y el procesamiento de análisis de datos es la interpretación. Aquí el procesamiento y ese análisis puedo hacerlo de forma descriptiva, inferencial o una discusión analítica. Describo las técnicas cualitativas y cuantitativas para llevar a cabo la construcción, ya sea por medio de hipótesis o por medio de los objetivos. Y se detalla el software, si utilicé Microsoft, utilicé el modelo SPSS y la versión utilizada. ¿Cómo procesé yo los datos? Los resultados, ¿cuáles son los hallazgos más importantes de la investigación que tengan coherencia con el título y con los objetivos? Por eso ya he fundamentado teóricamente los antecedentes, he hecho un glosario de términos y lo que busca los resultados es darle respuesta a los objetivos de la investigación. Aquí se pone la hipótesis, se contrasta con los resultados de otros estudios, se interpretan los resultados y se realiza la discusión de los objetivos generales principalmente. En las conclusiones ya es práctica la discusión. Aquí se analizan los principales aportes de la investigación, se mencionan las recomendaciones para que mi estudio pueda servir para estudios futuros, se recomienda indicar las limitaciones de mi estudio, cuál fue la problemática que conseguí en mi investigación, y se formulan diferentes aspectos de la investigación realizadas. Los agradecimientos, a quien va a agradecer su investigación, ya sea una persona o a una institución, quien la apoyó en el proyecto, las referencias bibliográficas, en forma alfabética, con sangría francesa. Todas las referencias deben estar contenidas en las citas, los anexos, ya sea cuestionario, ficha de registro, guía de entrevista, entre otros, imágenes, documentos, fotografías, que sirvan de evidencia a la investigación. Entonces, escribir es la manera más profunda de leer la vida, según Francisco Umbral. Y aquí está la referencia de esta información. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No. ¿No? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Porque estoy muy cansado de las 8 que hablé. Mañana vamos a ver las reglas de oro para redactar artículos científicos. Mañana. Y vamos a ver también